Saludos, bienvenidos al Huerto de Silverio. Bueno, en este vídeo quiero comentaros cuáles son las claves para tener éxito en el huerto. Fundamentalmente cuando se trata de un huerto con bancales elevados. Pero bueno, las claves que os voy a comentar ahora, que apenas son 6 o 7, también son válidas para un huerto que cultivemos de manera tradicional, es decir, directamente sobre el terreno, ¿verdad? Entonces, este vídeo realmente lo he grabado porque muchos de vosotros, en diferentes vídeos además que veis, en los comentarios me hacéis preguntas que ya son muy recurrentes, es decir, se repiten mucho y que se refieren a los bancales. Desde, por ejemplo, cuál es la orientación ideal para establecerlos, la exposición que requieren, bueno, ¿por qué no tienen malas hierbas normalmente mis bancales, o los caminos que hay para transitar entre ellos? En fin, ya os digo que hay 6, 7 preguntas muy recurrentes, y para dar solución o respuesta a estas preguntas he pensado que, bueno, estaría bien grabar este vídeo, porque si además establecemos desde el principio, instalamos y tenemos un huerto en el que inicialmente no hayamos cometido errores, será mucho mejor, porque así no tendremos el problema de que nuestros cultivos no prosperen bien. Si uno de estos errores se diera, ¿qué ocurriría? Por lo que a veces ocurre, obviamente, que los cultivos no desarrollan y que luego la producción, los frutos no son los esperados o los deseados, ¿no? Son claves, son importantes tenerlos en consideración para, bueno, intentar tener éxito en el huerto, en los cultivos. Ya se encargarán, como hacen todos los años, la madre naturaleza, bien por la meteorología que haga y que sea extrema, como las olas de calor, o bien las plagas o enfermedades, de complicarnos la vida. Pero al menos que por nuestra parte hayamos puesto todo para que precisamente los resultados del huerto sean los esperados y que sean buenos. Así que no me enrollo más, vamos a pasar directamente a uno de los bancales que ya tengo libres, de los que he estado cultivando en invierno, y que próximamente haré rotación de cultivos. Apenas me quedan unas coles lombardas y unas coliflores para recolectar, y a partir de ahí ya hacer el abonado de fondo y empezar a trasplantar o a sembrar los cultivos de primavera-verano. Así que, como dice mi amigo Iván, sin dilación, vamos a ello. ¿De acuerdo? Pues venga, empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la exposición del huerto, en este caso de los bancales. La exposición ha de ser soleada, es decir, que la mayor parte del día estén recibiendo sol directo. No interesa ni semisombra y menos aún umbría, claro, ahí no van a prosperar bien los cultivos. Tener en cuenta que los cultivos, por ejemplo, de fruto, como puedan ser las solanáceas, los tomates, pimientos o berenjenas, o cucurbitáceas como pepinos, calabacines o calabazas, en definitiva, la mayor parte de las plantas que cultivamos por sus frutos requieren entre 6 y 8 horas de sol directo. Podemos tener en consideración que las plantas que cultivamos por sus hojas, como por ejemplo las lechugas, acelgas o espinacas, sí podemos reducir el tiempo de sol. Con 5 horas prácticamente de sol diario tienen suficiente, igual que los cultivos de raíz, como por ejemplo las zanahorias. Pero la mayor parte, ya os digo, de los cultivos requieren entre 6 y 8 horas de sol directo. Esto es fundamental. La segunda cuestión a tener en cuenta es la orientación de los bancales, o si tenemos el huerto en terreno libre, el huerto tradicional, es que los surcos o los bancales estén en orientación norte-sur. Esto es, por ejemplo, en este bancal, allí la cabecera está, os tengo una N orientada al norte, y en el lado contrario, lógicamente, el sur. De esta manera, en todo este lateral, que va a ser una hilera de cultivos, está orientado al este,
y van a recibir el sol durante toda la mañana, desde que prácticamente amanece hasta mediodía, cuando el sol esté ya en todo lo alto. Ahí tiene garantizado ya sus 6-7 horas de sol. Y en esta otra línea, de oeste, bueno, pues los cultivos que tengamos en esta hilera van a recibir el sol que les llegue de por la mañana, siempre y cuando los cultivos de la hilera delantera no les reste mucho sol, pero algo de sol van a recibir por la mañana, y sobre todo lo que tienen también garantizado esta hilera es que desde que el sol está en todo lo alto y vaya recorriendo hacia la puesta, hacia el oeste, todo el sol de la tarde la va a tener también garantizada esta zona. Así que con esta orientación conseguimos, bueno, una insolación uniforme, ¿no? Y que todos los cultivos que pongamos reciban su dosis de sol. Ahora, lo siguiente, me preguntáis por el material más recomendable para hacer los bancales. Tenemos los cerámicos, que son los que yo hago, con bardos, o también les llaman rasillones, con bloques de cemento, los de madera, incluso ya se vienen haciendo también, algunos los venden hasta de metal, o se pueden hacer, ¿no?, con este material. Para mí, bueno, lo más cómodo y lo más económico es hacer los cerámicos, y en este caso no con bloques de cemento, que cuestan más, sino con bardos o rasillones. Mantenimiento, ninguno. Sin embargo, si nos vamos a los de madera, ya tenemos el inconveniente de que tenemos que protegerla y que además tienen una caducidad que llegará un momento en el que haya que hacerlos de nuevo. Sin embargo, los rasillones se pueden quebrar, se pueden rajar, se pueden desconchar con el tiempo, y sobre todo por las inclemencias del invierno, ¿no?, las heladas. Bueno, pues tan simple como los que tengamos que reponer. Yo ya en los huertos anteriores lo he venido haciendo, en este todavía no, porque llevo apenas un año. Es tan simple como sacar un rasillón, apartar un poco la tierra de cultivo, o sacarla y volver a meter otro. Y no hay mayor problema, es súper rápido y ya os digo que lo más económico. Siguiente aspecto, como las dimensiones de estos rasillones vienen siendo con medidas ya estándar, es decir, yo por ejemplo utilizo rasillones de 1 metro, que tienen un grosor de unos 4 centímetros y medio, entre 4 o 5 dependiendo del fabricante, y una altura de 25 centímetros aproximadamente. Este es el mínimo exigible para que algunos de los cultivos puedan desarrollar bien sus raíces. Es posible incluso que en alguno de ellos pudiera quedar escaso. Yo lo que hice en su día es que cuando hice los bancales y estaban vacíos, el suelo que quedaba del terreno, bueno, le metí una excavación ligera de unos 10-15 centímetros más, lo solté y lo limpié y lo aboné. Entonces, ¿con qué objeto? Pues que si alguna de las plantas necesita profundizar más que lo que tienen de altura los rasillones, encuentren el subsuelo pues ya también mullido y preparado. Con esto conseguimos que aparte de los 25 centímetros, si tenemos otros 10 o 15 más, realmente el fondo estaríamos hablando de que tendríamos de 35 a 40 centímetros de profundidad, que es de sobra suficiente para que todos los cultivos, aun los que desarrollen mayor cepellón, puedan prosperar bien. Otro de los aspectos que me comentáis es las medidas que suelen ser las más recomendables para hacer los bancales. Bueno, para mi gusto, el ancho del bancal con 1 metro es ideal. ¿Por qué? Pues porque desde cualquier parte del bancal llego al centro sin ningún problema. Esté aquí o esté allá, no tengo que pisar para nada, meterme en el bancal. Poner una anchura, en vez de 1 metro, pues si quieres 1,20 metros. Pero yo mi consejo es que más de 1,20 metros ya es incómodo. En lo que se refiere al largo de los bancales, para mí, entre 3 y 5 metros sería la medida ideal. Para un huerto familiar, con esta medida de bancales podéis cultivar perfectamente un poco monotema, como digo yo, monocultivo. Aquí, por ejemplo, atrás tenéis coliflores en un bancal de 4 metros y tenéis del orden de 14, no recuerdo, habría que contarlas, si 12 o 14 coliflores, 6 o 7 por línea, por hilera.
con lo cual estamos hablando de que 12, 14 coliflores, que luego si me acuerdo os la mostraré, están así, están preciosas, pues tenéis más que suficiente, porque anteriormente a las coliflores hemos tenido aquí, por ejemplo, romanescos, allá brócolis, que ya recolectados, dejé los últimos brotes secundarios, que no sé si se verá, pero bueno, se están subiendo a flor, ya prácticamente todos listos para recolectar y empezar a abonar todos los bancales con materia orgánica para recibir los cultivos de primavera y verano, ¿no? Entonces, con bancales, como os digo, de 3, 4, 5 metros, las tomateras, por ejemplo, en un bancal de 4 metros o 5, podéis tranquilamente espaciarlas, respetar un buen marco de plantación y tener, pues, del orden de 14, 16 tomateras tranquilamente. 7, 8 por cada hilera de cultivo. Y ya hay tomates, con 14 o 16 tomateras, si se dan bien, claro. Así que esas son las medidas que además resultan luego muy cómodo, porque si tenemos bancales excesivamente largos, los hacemos de 7, 8, 10 metros, resulta que si estamos aquí y tenemos que ir al otro lado, y allí al final del bancal estamos moviéndonos de un lado para otro, recorriendo metros a lo tonto, mientras que sin embargo tenemos los bancales acotados porque son más cortos, los caminos transversales entre los bancales, pues resulta mucho más cómodo, para mi gusto es mucho más práctico, ¿verdad? Muchos de vosotros me comentáis porque tenéis patio, tenéis una azotea y entonces resulta que lo tenéis con cemento, tenéis suelo que no es tierra, ¿no? Entonces, mi recomendación, ¿podéis poner bancales? Sí, lo ideal como siempre para mí es siempre probar antes, ¿no? Entonces, hacer un pequeño bancal y lo fundamental es que si podéis conseguir, los hay, con medidas especiales, rasillones de más de 25 centímetros de altura, hay algunos fabricantes que los hacen de 30 a 35 incluso, yo he llegado a ver hace años unos de 40, pues serían ideales. En el peor de los casos, si no los conseguís, sería que estos rasillones estándares, ya os digo, de 25 centímetros de altura, como no van a poder drenar porque el suelo es de cemento o está losado, es hacerle en la parte de abajo, la que ya da con el suelo, pequeños orificios para que el agua que pueda acumularse no encharque el suelo, sino que pueda salir, es decir, que drene y salga. El encharcamiento, ya sabéis, que para las plantas es mortal. Las plantas, aunque parezca mentira, necesitan en sus raíces disponer no solamente de humedad o agua para poder absorber nutrientes, sino también pequeñas cavidades que están cubiertas con aire, están rellenas de aire. Si estas cavidades, en vez de con aire, se cubren con agua, ¿qué ocurre? Pues que asfixiamos a las plantas, las raíces no pueden respirar y se pudren, porque hay encharcamiento. Así que, para aquellos que tengáis azotea o patio losado o con cemento, ya os digo, intentar encontrar rasillones con más de 25 centímetros de altura. Y si no podéis, pues llenarlos hasta arriba, porque bueno, de alguna manera las raíces de las plantas que necesiten un poco más de profundidad ya se buscarán la vida para abrirse por los lados y normalmente también da buenos resultados. Otra cuestión es la de los topos. Tengo muchos comentarios en los que me preguntáis, oye, ¿cómo me puedo yo deshacer o cómo puedo impedir que los topos aparezcan en el interior de los bancales? Te destrozan el bancal o los bancales. Me acuerdo de mi amigo Manu, que estaba en Bilbao y tenía este problema. Entonces, bueno, hay una solución. Claro, esto es ideal para los que, como me decís, que estáis pensando en hacer un huerto, o lo estáis empezando ya de hecho a montar los bancales, y antes de llenarlos, lo ideal, si tenéis una zona en la que hay topos, es, ahora me acercaré para que lo veáis, pero vamos, seguro que ya prácticamente todos la conocéis, es esta malla, que es semirrígida y que es electrosoldada. Entonces, es mucho más fuerte que, por ejemplo, la malla gallinera. Y esto, imaginaos, el fondo del bancal que fuera que no estuviera lleno. Entonces, cubrís todo el fondo del bancal y cuando lleguéis al borde, le hacéis como un zócalo para que apoye. Entonces, esto estaría en el fondo. Todo cubierto, de manera que una vez ya preparado, ya sería llenar el bancal.
¿Qué ocurre? Que con esto los topos, imposible, no pueden acceder ni desde el interior ni desde ningún lado, porque se lo impide. Eso no tienen manera de poder levantarlo, ni traspasarlo, ni morderlo, ni nada. Es una solución súper eficaz. Por último, y también, vamos, muy importante, lógicamente, es la tierra de cultivo. La tierra de cultivo, tenemos dos alternativas. Si la que tenemos en nuestro terreno es más o menos una tierra que no está muy mal, una tierra apta, pues podemos hacer algunas enmiendas para mejorarla y utilizarla. En mi caso, los que, bueno, me conocéis, formáis parte de la familia ya del canal, sabéis cómo empecé en este huerto hace justamente ahora un año. Y esto es un pedregal. Entonces, no merecía la pena apartar la cantidad de piedras calizas, además, que tenía y luego mejorarla. Así que lo que hice fue optar por que me trajeran tierra de cultivo ya preparada. Era tierra vegetal con una proporción de humus de lombriz y de harina de basalto. Por cierto, yo esta mezcla os la recomiendo 100%. O sea, es impresionante. Una buena tierra vegetal, un poquito cribada, que no tenga piedras grandes. Si a esta tierra vegetal le añadís humus de lombriz y le añadís también un poquito de harina de basalto, de roca de basalto, ya os digo yo que es, vamos, a mí me ha ido genial. Yo después de, no sé si ya de 16 años cultivando en huerto, este ha sido el año top, el 1. O sea, ha sido increíble, tanto en los cultivos de verano como en los cultivos de invierno. En el caso de que podáis aprovechar vuestra tierra, pues estupendo, eso que os ahorráis. Hacéis enmiendas, la mejoráis y finalmente, también muchos me decís que os choca que prácticamente no tenga hierbas adventicias, ni en el interior de los bancales, ni tampoco en los caminos. En los caminos salen de vez en cuando algunas, sobre todo pues cuando empieza la primavera, es muy habitual, y algo también en otoño, por las zonas en las que, bueno, el camino está prácticamente pegado a los bancales, por ahí prácticamente no se pisa, y entonces el terreno está un poquito suelto, y por ahí aparece alguna. La parte central de los caminos, como es una zona que se pisa mucho, pues lógicamente el terreno, ¿qué ocurre? Que se compacta más. Entonces, lo poco que sale, pues bueno, con un fumigador, vinagre de limpieza, a pleno sol, tal que ahora, al mediodía. Fumigáis con cuidadito, con vinagre, ya os digo, las hierbas se queman rápidamente, ¿no? Y las pocas que puedan salir en el bancal, y digo que salen pocas, pero más que nada porque ya os he comentado que yo, la materia orgánica que utilizo es humus de lombriz fundamentalmente y harina de basalto. Entonces, claro, esto ya no viene con semillas, así que las pocas semillas que puedan entrar será por la acción del viento cuando lo haya y que se queden ahí. Entonces, pues bueno, de vez en cuando vas a hacer cualquier labor de trasplante, de siembra, si ves algunas es tan simple como cuando son chiquititas, sacarlas y las mantienes pues perfectamente limpios los bancales. Si utilizáis estiércoles y que vienen con semillas, lógicamente vais a tener más hierba. Pero bueno, esto ya depende de dónde os suministréis la materia orgánica. Y luego también el acolchado es una de las cosas que para ciertos cultivos pues viene muy bien, porque impide en buena parte que puedan germinar. Y bueno, amigos, pues esto viene a ser todo lo que os quería comentar. Espero haber dado respuesta a muchas de las preguntas que me venís haciendo. Para todos aquellos que os hayan quedado dudas o queráis tener mayor información, os comento que en el canal tenéis vídeos específicos. En el caso de que no los encontréis, pues nada, me lo decís en los comentarios y yo os pondré el enlace para que podáis pinchar y entrar a verlo, ¿verdad? Así que, lo dicho, espero que os pueda resultar útil el vídeo. Os envío un abrazo y hasta pronto, amigos.